Bueno, seguimos en el living y vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de la obra Edipo en Ezeiza, una obra con elenco uruguayo que se va a crear. Esta obra quizás la han visto del otro lado, en Argentina, porque ya tiene un trayecto, ha sido una obra sumamente importante para el teatro del otro lado, así que está buenísimo que se haga aquí en nuestro país. Para hablar sobre eso recibimos a su directora, Micaela Larroca, y a la actriz Martina Ferreira. Gracias a las dos por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Es una corrección, Ferrería, el apellido. Perdón, y No lo tenía pasa bien, nada. fui yo. No pasa nada. Toda la vida, Ay, qué feo. liceo, médico. Te han dicho esto. Todo. Yo soy Y lo Martina tenía bien, Ferreira. fui yo. Acá no voy a, Pero viste, bueno. como Susana Jimena que dice me escribieron mal. No, No. acá fui yo que lo leí mal. No pasa nada. Porque estaba concentrado en la obra. Obvio, Sí. obvio. No, yo corrijo simplemente porque, bueno, estoy Está acostumbrada. perfecto, está perfecto. Bueno, hablemos de Edipo en Ezeiza. ¿Ustedes habían visto en el proyecto en Argentina? No, en verdad el proyecto surgió, me llegó un libro de teoría que escribió Pompeyo Audibert, que es el dramaturgo, es un gran actor, director, para quien no lo conoce, que también el año pasado trajo Habitación Macbeth a Uruguay. Y a partir de verlo y ver lo que él era en el escenario, que para mí es como un maestro, un monstruo, empecé a leer un libro de teoría de teatro. Y él tiene, nada, todo un sistema de trabajo que desarrolla con sus actores y también tiene Teatro Estudio El Cuervo en Buenos Aires, que es su escuela. Y al final de este libro de teoría aparecía la obra de Edipo en Ezeiza. Y nada, a partir de la lectura del material me interesé, me dieron las ganas de trabajarla y me arriesgué y le escribí pensando que no me iba a responder. Qué bueno eso. Que era algo mucho más lejano. ¿Le escribiste y- por redes? Por mail. Ah, bien. Escribí a la escuela. Y me contestó él, me dijo que estaba encantado de que decidiéramos hacerla acá. Bueno, tramitamos los derechos, nos los cedió y bueno, llegamos hasta el punto de hoy que es casi estar estrenando mañana. Qué interesante eso, ¿no? Y qué bueno tomar esa iniciativa. Porque a veces Sí. leemos un texto o algo y decimos, bueno, pero es como, capaz es difícil llegar a esta persona. Sí. ¿Cómo se armó el elenco? Bueno, a mí me llamaron por teléfono. Mica estaba en un... Me gusta mail y teléfono. Ya estamos Sí. como, esto es bárbaro, Sí. no apareció todavía el O WhatsApp. sea, No. somos amigas hace muchos años. Vivimos juntas en un teatro en Ciudad Vieja. Ajá. Años después, esto hace ya como 5 años. ¿Qué teatro? Ensayo Abierto. Es Ok. un teatro muy under, Bien. maravilloso, que bueno, funciona así, bajo las redes de Qué lindo. la nada. De Love. Exacto. Bueno, nada, y me llamó, estaba volviendo de Córdoba, porque otro de los actores, su compañero, es jujeño, estaban de viaje, nada, y me llamó para ver si quería participar de la obra. Y bueno, y acá estamos. Somos 3 actores en escena, 2 actores y yo, Mauricio Ripoll y Tomás de Urquiza. Y bueno, nada, estuvimos trabajando un montón. Mica es la directora y muy buena directora. Estuvimos como acercándonos a un material que a priori no era como una creación a partir de nuestros intereses, una creación colectiva o un texto que digamos, no, bueno, por tal cosa queremos hacer. Fue como un cuelgue que empezó por Mica y a partir de ir metiéndonos, es un texto bastante complejo, no es una historia lineal, se va como entramando, tiene como ciertas complejidades que al principio fue como cómo abarcar esto, cómo trabajarlo, de qué realmente estamos hablando, y ahora ya de cara al estreno, no sé, creo que a todos nos hizo un poco mecha, no sé si vamos a hablar de qué se trata y eso supongo que Sí, sí. hablemoslo, claro. Pero nada, el elenco llegó metiéndole el cuerpo, corazón. Sí, capaz que está bueno contarle también a la gente, la obra es escrita por Pompeyo a partir de un hecho real que marcó bastante a la sociedad argentina, que es la masacre de Ezeiza, que ocurrió el 20 de junio de 1973. Perón regresa después de estar 18 años exiliado, es una de las grandes convocatorias masivas, había 2 millones de personas en el aeropuerto esperándolo para recibirlo. Y ya había tensiones entre los bloques políticos del peronismo, entre la izquierda y la derecha, por decirlo así, para que se entienda. Y bueno, en el momento de recibir a Perón, cuando iba a llegar siendo las 15, 14:30, un grupo de gente armada abre fuego sobre civiles y la gente que estaba esperando. Y bueno, esa fragmentación de la identidad que sufre la sociedad argentina a partir de ese hecho y de empezar a cuestionar quiénes eran los traidores, quiénes eran los infiltrados, qué pasaba con la figura de Perón, que en ese momento estaba esperando ser recibido por toda la gente con mucho fervor. Bueno, el dramaturgo Pompeyo quiere jugar como con ese hecho histórico y algo muy lindo que él dice es
el teatro tiene un fin metafísico, poético, y tiene la posibilidad de jugar con la realidad. Más allá de que sea un hecho histórico, que duela, que cruja, que hasta el día de hoy nos haga preguntas, nosotros del teatro tenemos la posibilidad de generar nuevas realidades. Entonces la obra, por lo que decía Marti también, es muy fragmentada porque todo el tiempo está jugando con posibilidades a partir de este hecho y de una familia que supuestamente regresa de ese picnic de Seiza. Y bueno, y empieza a encontrarse en su casa y ayudar entre ellos, interrogarse. Ellos, claro. Sí, hay algo también, por lo que leía esto, también la interna familiar, ¿no? Sí. Como el qué tanto nos conocemos, Sí. ¿no? ¿Qué es una familia también? ¿Qué empieza a pasar? Todas esas preguntas, más allá del hecho y la cuestión, obviamente, política que tiene, que es Sí. importantísima. Ahí hay un punto que es muy interesante que lo traigas, porque creo que una de las cosas que más impulsó, al menos desde los actores, fue esta idea de qué pasa cuando el peligro se mete en el seno familiar, ¿no? Cuando vos estás en una mesa en tu casa, o sea, ¿qué tiene que ser de ese contexto para que el peligro pueda pasar ahí? Entonces, ese fue como un punto bien interesante para la actuación, que además, algo que está interesante agregar, es que la obra en realidad es una comedia. O sea, si bien parte como un hecho sumamente dramático, la Pompeyo plantea desde la forma en que tiene la obra un distanciamiento que te mete adentro de la risa, entras, te involucras con los personajes, te matás de risa, y de repente cuando no te das cuenta, la clásica, ¿no? O sea, bueno, ok, está bien. Y bueno, y creo que eso es bien importante porque otra de las cosas que después estuvimos bajando fue que al final de cuentas para nosotros era importante hacer esta obra en el contexto que estamos viviendo. Hablamos mucho sobre esta falsa distancia que tenemos con Argentina y bueno, y cómo como uruguayos participamos o no de lo que pasa tan cerquita, además de que uno de los integrantes del colectivo es argentino. Y bueno, con todo lo que está pasando en el mundo, nos parecía importante ponernos en la piel de otra nacionalidad para no sentirnos tan lejos, ¿no? O sea, acercarnos un poco y ver que nosotros tenemos también nuestra propia historia, qué cosas hay que mantener a raya para no confundirse en el camino, y bueno, y todas esas cosas fueron haciendo de alguna manera como territorio y mecha en nosotros, digamos, nosotras como... Está buenísimo. Eso que nos decía recién, esto del manejo de ese clima, ¿no? Para vos como directora, ¿cómo fue también lograr eso, que sea algo que aparezca la risa y de repente una cuestión intensa, ese trabajo? Sí, en verdad trabajamos como con todo el equipo, porque el equipo de diseño también trabajó a la par mío desde el día 1, como con distintos ejes temáticos, porque también hay algo de la reinterpretación, Claro. que obviamente no es una adaptación, es el texto tal cual lo escribió Pompeyo, pero igual hay una resignificación a partir de nuestra mirada, ¿no? Entonces trabajamos a partir de ciertos ejes temáticos que nos gustaban, como la fragmentación, la identidad, y la búsqueda de estados también fue muy plástica, como que al principio tratamos de armar cuadros, por así decirlo, con sus cuerpos, habitando la escena, con elementos que se iban sumando de a poco. No ensayaron de una con todos los materiales, sino que de repente llegaban a un ensayo y se les sumaba una máquina de escribir, que tiene mucha importancia en la historia, una escalera, una pared. Y un poco creo que también, yo soy actriz, ay, me toqué el micrófono, perdón. Soy actriz y también hay algo, me parece muy lindo cuando pasás al otro lado, que es tratar de escuchar mucho lo que está pasando en el momento y no hay nada más lindo que escucharlos a ellos. Entonces, los manejos de clima también fue de la propia escucha del momento, del aquí y ahora, que a veces cuando estamos actuando nos piden tanto. Y bueno, y tratar de potenciar desde la dirección como esas cosas, esas primeridades que a ellos les iban apareciendo, digamos. Está buenísimo. Sí. Imagino que en todo ese trabajo les debe haber generado muchos debates entre ustedes, ¿no? Sí. De entrar a reflexionar, como ir hacia atrás en nuestra propia historias individuales, de familias y además como país, como región. Sí. Debe haber sido como, ¿no?, un trabajo profundo. Sí, creo que, mira, siendo honestas, creo que muchas veces el trabajo nos ganó, o sea, el trabajo de la escena. Y a mitad del proceso, casi llegando al final, tuvimos un parate en donde dijimos vamos a dedicarnos a conversar sobre lo que nos está pasando con lo que estamos haciendo, como revisar todas las escenas, hicimos como un trabajo arduo así de mesa de estudio y de compartir como qué me pasa a mí, qué pasa acá, con qué lo relacionamos, qué me afecta. Y eso, de alguna manera, iluminó como lo que siguió del proceso, porque permitió como ir un poco más a fondo
porque, como decía Mica, fue un trabajo físico bastante importante. Hay varias partes del equipo, viene más del palo del teatro físico, o sea, hay entonces ahí hubo como mucho cuerpo, y después el último tercio, digamos, del proceso fue más así como decís vos, ¿viste? De decir, bueno, ¿qué razón, qué me impulsa, qué imagen se me está levantando, o qué de lo que está pasando en la realidad? A veces nos pasaba decir, ¿vos vieron lo que está pasando en tal lado? ¿Vieron esta noticia? Y que ese impacto por H o por B terminara relacionado con la obra. Creo que cuando uno está haciendo algo y está como bastante entera ahí, al menos a mí me pasa que tengo esa suerte como de embudo, que de repente todo se empieza a relacionar para empezar como esa centrifugadora Claro, de sentido. De sentido. Y bueno, nada, esperamos que se vea o Sin se duda. comparta o se genere el convivio. Con Pompeyo, ¿has hablado en este tramo mientras la van trabajando? Sí, no mucho, porque bueno, las comunicaciones son por mail, digamos, pero también me comuniqué con él, con el equipo, le hicimos la invitación. La obra en Argentina volvió a... En Argentina el primer, creo, estreno fue hace 10 años. 2013, Sí, creo. y Sí, ahora medio bárbaro. este año volvió, en abril, tuve la oportunidad de ir, él estaba con funciones de Habitación Macbeth, así que solo vi al elenco, digamos, original, no me lo pude cruzar a él. Pero nada, también la obra creo que volvió a tener como una importancia, un presente muy latente, y ellos también la están haciendo en paralelo allá. Así que me parece que también hay algo muy lindo de que en estas dos orillas, porque también era la meta de nosotros hacerla acá un poco, ¿no? Como acercarnos. Y enterarnos que a partir de moverla acá y lo que está pasando allá, también se volvió a estrenar y estamos en paralelo contando esta historia. Me parece que también habla de este punto de unión que queríamos hacer entre estas dos orillas, ¿no? Estas dos hermanas, por así decirlo. Sin duda, está buenísimo. Hagamos la invitación ahí Sí. con Ezeiza, los días, dónde pueden sacar las entradas. Dale. ¿Yo? Bueno. Edipo en Ezeiza estrena mañana, miércoles 20 de agosto, a las 20:30 en el Teatro Galpón, en la Sala 0. Y después vamos a estar todos los viernes de agosto, o sea, los que quedan, y septiembre, misma sala, pero los viernes, misma hora, 20:30 horas. Perfecto. Y las entradas se pueden sacar en boletería del teatro o si no también por Red Tickets. Hay promociones con la diaria, Sos espectacular. Su Day, etcétera, Bien. etcétera. Y si no, las generales como siempre. Excelente. Muchas gracias a las dos y bueno, A ti. a disfrutar de lo que queda del proyecto. Muchas gracias. Gracias por la invitación Por y los esperamos. Así será. Entonces ya saben, esta invitación a atravesar, como digo yo, en Ezeiza, en el Galpón, esta institución teatral. Está buenísimo que este teatro también esté de este lado de la orilla. Nosotros